Bueno, estamos en vivo. Buenas noches para todos los que estén. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? 30. Y... ¡Basta, demonios! Son mis perros. Si escuchan gemidos de fondo, son mis perros luchando entre sí por un dominio inexistente. ¿Sí? Estamos en vivo hace casi 11 meses, 10 meses que no hago vivo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá, Black Friday en vivo. Ya me pongo nervioso, ya estoy de mal humor. Hay 41 hijos de puta acá que me van a hacer todas las preguntas que quieran hoy por la sencilla razón. ¿Se escucha bien? A ver con qué publicidad sale. No hagas tu curso. No hagas tu curso, dice la publicidad. Santana no. Se escucha bien, se ve bastante bien el pelado. Sí, presente. Sí. Le vamos a quemar la alfombra a Mariela, bueno, va a matar. En fin, buenas noches a los 48 asistentes. Bienvenidos al Black Friday, que es una suerte de Sabbat en vivo que se hace los viernes una vez por año. Sí, una cosa así. ¿Sí? Ustedes están llenos de pavor, de envidia y sobre todo de miedo a no saber algo. Así que hoy van a satisfacer muchas preguntas. Estamos a una semana. El domingo 13 es la data de San la Muerte, acá en el Templo Votivo, aquí en el Paraguay. Así que los invitamos a todos. En la semana va a haber una publi. Sí, y después de la data de San la Muerte va a salir el Sabbat 88. Claro está, que es el que nos va a permitir documentar, ¿sí? La data del santo, la comida, lo que hacemos todos los años. Algunos es la primera vez que están en el canal, así que no han visto los 366 videos, pero sí, en esencia, eso es lo que quiero decirles. Sí, tengo unos perros hijos de puta acá que me vienen a romper las pelotas. ¿Mm? Sal de aquí, maldito animal, cuadrúpedo. Muy bien. Alguno va a decir, te maltratas a los animales. Jamás, querido o querida. ¿Sí? Son como los vegetarianos, toda gente culo partido, ¿viste? Toda esa gente, mantenete lejos, es gente rara esa. La gente enfermita que somatiza enfermedades a través de la defensa de algún derecho para justificar alguna debilidad. Muchísimo cuidado, a veces no es por plata, ¿eh? Muchísimo cuidado. A ver, hay un montón de saludos a los miembros. Marian Altamirano Paz, miembros del canal, Pedro Carrillo Correa. Todos tienen la estrellita de miembros y hay muchos miembros más aquí presentes que los tengo abandonados, chicos, hasta después de la data. No esperen un puto video, ni podcast de miembros, ni de Al Futura, ni de nada, porque con lo que estamos laburando con Mariela, andamos enloquecidos. Muy bien, comencemos este Black Friday, que es una suerte de momento único en el año, una vez al año, 2 veces al año, donde podemos expresar nuestras inquietudes sobre el santo, sobre la magia ceremonial o las cosas que ustedes me quieran preguntar, ¿sí? Mientras tanto, yo limpio el vidrio de mi anteojo con la remera, aunque va a ser. Muy bien, para que los quieran, los que vengan a partir del 13 al 20, está disponible en edición impresa. Algunos porque quieren la edición impresa. Se hacen poquitos de esto, ¿sí? La escribe este solete que está acá, que me cae muy mal, ¿sí? No, ¿quién se cree ese pelado que es? Muy bien. Hola, saludos desde Chile. Bienvenido a Pablo Barrera Magia acá. Soy Pablo Barrera y estoy transmitiendo por Santiago de Chile, la hueva esta de la magia femenina y el culto a San la Muerte. Imagínate si fuera chileno, ya me odiarían ya el resto de la humanidad. Pero prometo ir a visitar a mi amigo Keno, ¿sí? A Santiago de Chile en algún momento, ¿sí? Te voy a ir a visitar. Saludos Argentina, bicampeón del mundo 2026 y Boca campeón de la Libertadores de 2023. ¿Qué soy yo, un pronosticador? Preguntale a Monividente. ¿Sí? No sé, jugate una postal, alguna cosita de esa. A mí no me preguntes, yo no soy mago de esas cosas. ¿Sí? No doy suerte a la gente que no tiene suerte. Hay gente que nace con el don de la magia para el casino, para los juegos, para las carreras de caballos, para las apuestas. Son dones. Ya nacen con esa capacidad. ¿Entendés? No es una capacidad adquirible. Si adquiriste la capacidad es porque ya la tenías, pero la tenías dormida. Pero eso es una estrella que le toca a uno entre millones. Así que bancátela. Hay cosas que la magia resuelve y cosas que afortunadamente jamás va a resolver. ¿Sí? Ya llegó el maestro. Saludos, Argensaurio. ¿Sí? Hola, buenas noches. Parcero desde Colombia.
¿sí? Va para arriba. ¿M? Hasta que la plata no se pare. ¿Eh? Otra cosa de Colombia no sé qué decir, de magia ni puedo hablar, claro. Se murió Escobar, no Pablo Emilio, se murió Escobar, el Papa Negro, y no hay nada más que hablar de Colombia sobre magia, claro, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué otra cosa más que repetición? Chicos, ¿cuándo van a? ¿Sí? No son nórdicos ustedes. ¿Se entiende? Ustedes son negros acá de Latinoamérica, té con leche. No son nórdicos. No. Yo sí tengo sangre africana. Ustedes sangre nórdica no tienen. Entonces no hablen de cosas que no tienen en la sangre, ¿entendés? Ahí está. Sí, perfecto. Buenas noches. Y no te vistas vos, a vos te digo, que te haces el Rafael en tierra. Es fácil ponerse una túnica blanca con el cosito y salir a curar el mundo. ¿Eh? Es fácil ser puto con el culo ajeno. ¿Sí? Porque mientras vos curas un pibe acá, otro se va a enfermar allá. Y a ese vos no lo vas a ir a curar porque no vas a poder resolver el problema. Porque para curar a ese que tenés que volver a enfermar al anterior. Entonces, no, que se cae, total, no sé quién es. ¿Se entiende? Cuidado porque a veces puedes hacer mucho daño con energías benignas. ¿Mm? Se lo digo a muchos que usan livianamente nombres de dioses, por ejemplo, en nuestra contra, y no se dan cuenta que esos dioses trabajan con nosotros. ¿Sí? O vos te pensás que un evangelista de un barrio carenciado de Latinoamérica promedio, con una formación escolar deficiente, ¿sí? Con un trabajo casi de esclavo de mierda, va a poder tener alguna vez algo en su vida si no deja de odiarse. ¿Mm? Porque lo que te enseñan es a odiarte. La humildad es el autoodio. Una cosa es la modestia y otra cosa es la humildad. La humildad es odiarse, mi viejo, es odiar tus capacidades. Pero como está martillado en la sangre, porque la sangre es como un pendrive USB, ¿viste? Lo que vos escribís también se va perdiendo con el tiempo. No es un disco rígido, sí, pero se puede guardar información. Sí, buenas noches desde California. ¿Mm? Gente latina, buenas. ¿Sí? Rodolfo Young. ¿Mm? El Matatranza, como siempre, presente. ¿Sí? Augurando un destino oscuro para todos aquellos que se opongan a nuestra causa. Por supuesto. Américo Aragunde. ¿Sí? Américo, un argento que vive en Florianópolis. Un vago que le di el PDF porque se iba a arñar el dedo si iba a entrar en arcai.org, ¿viste? Así que un saludo para vos. ¿Mm? Desde Brasil. ¿Eh? Así que bueno, un saludo para Leonardo, el Tata Leonardo. Te queremos, siempre estamos contigo. ¿Sí? Después saludo Venezuela. Tan baratas las casas en Venezuela, ¿eh? El otro día estaba mirando el canal de este muchacho venezolano que está en Estados Unidos. Siempre me olvido el nombre, te pido disculpas. ¿Sí? Oscar. ¿Sí? Bueno, Oscar, el venezolano, ¿sí? Que hace tripping. Bueno, estaba viendo que las casas en Venezuela están baratas. Por 10 lucas verdes, 12 lucas verdes, te conseguí dos plantitas, ¿sí? Para ir a verlo a Nicolás. Mm. Hay mucha gente que se enojó conmigo porque dije que iba a entrevistar a Nicolás. ¿Cuándo voy a entrevistar a Nicolás? Es una broma, muchachos. Me iba a entrevistar a Nicolás. Nadie va a entrevistar a Nicolás. Y alguno se sintió ofendido, se ve porque está con Capriles. Bueno, si usted es la derecha venezolana, se le dan un pajarito de barro para cuidarlo y se le vuela. Así que. Después de lo de Guaidó, muchachos, Guaidó es el futuro. Todas se la pusieron los troscos. Pánquensela ahora, fúmensela. Los comunistas esta se la ganaron. Y la próxima no sé, porque ya le ganan por cansancio. El gordo con bigote, capaz que más vale malo por conocido, bueno, malo conocido que bueno por conocer. Mucho cuidado. El escenario político de nuestro continente está prendido fuego. Puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Buenas noches, maestro desde la Ciudad de México. Saludos cordiales a todos. Estudio 24, un saludo. Un saludo para mi mujer que me está viendo relajada en su poltrona, observando toda esta párvula de seres sin ningún propósito que son ustedes, ¿no? Que están acá. Porque para estar acá hay que estar al recontra pedo. Muy bien, seguimos con los chats. Voy a poner, no voy a poner chat destacado, chat destacado, chat en directo. Saludos. Bueno, arrancamos. Ya saludamos a todos, ya están contentos. ¿Cuánto vamos? 10 minutos al pedo, así que vamos al punto. Data es a la muerte. La data de San la Muerte no solo se celebra en los santuarios. Quiero aclararlo. Este video más que nada lo hago primero para interactuar, que hace mucho que no lo hacemos. Estoy transmitiendo en vertical porque no sé cómo puta poronga el iPhone filma, así que filmo en vertical, supongo que para todos
capaz que es más cómodo la transmisión en vertical, en vivo, que horizontal. Después me dicen, bueno, salió así. Así que se va a ver cómodo en su teléfono, no van a tener que ponerlo en wide para ver las cosas. La data de San la Muerte no pasa solamente en los santuarios o en los templos. La data de San la Muerte pasa en los días de los sanlamuerteros, ¿sí? Lo que pasa es que hay variedad de días. Entonces nosotros, para resolver el problema, pensamos el año pasado, ya a fines de la data, que la hacíamos 13, 14, 15, 16 y después el 27, que son fechas de otras entidades de la casa que reciben ofrendas de la gente. Entonces un poco les cuento cómo es el mecanismo de la data para que aprendan cómo funciona. Para empezar, vos en el próximo sábado, en el sábado 88, de paso armo la promo, si quieren la armo ahora en caliente, porque lo pensé ahora, ¿sí? Así que vamos a armar juntos en vivo, después yo voy a recortar este pedazo, descargo el vivo, corto este pedazo y hacemos la promo, ¿sí? Prepárate porque en el próximo sábado 88 toda la cobertura de la data de San la Muerte del 13 al 20 de agosto, próximamente aquí en Pablo Barrera Magia acá. Listo con eso, yo hago la promo y listo. La hacemos, aprovechamos que sirva para algo este vivo. Entonces, vos en tu casa podés celebrar el Día del Santo. ¿Cómo celebras el Día del Santo? Primero, lo primero, tiene que haber comida en tu mesa. Vos no podés pasar la data de San la Muerte sin comida en la mesa. En la data de San la Muerte primero comen los chicos. ¿Sí? Así como comen primero el eguá, los ibesis de yu y demás cosas, bueno, primero comen los chicos. Siempre. Entonces, si vas a hacer una comida, invita a alguien que te caiga bien a comer ese día, sea entre el 13 y el 20, porque pues son entre esas fechas están todas las fechas del culto a San la Muerte, en todas las líneas de trabajo, más o menos. Por lo cual nosotros vamos a atender una semana, del 13 al 20 de agosto. Una semana con el templo abierto. Este es un templo votivo, es un templo privado, no es un santuario a cielo abierto, ¿sí? Y nos manejamos de otra manera con todo, desde cómo cobramos las cosas hasta qué cosas sí y qué cosas no. El templo, el acceso es gratuito con reservas, es decir, nosotros nos reservamos el derecho de admisión, porque esta es una casa para aprender y los que aprenden acá son muy pocos. Entonces, con el tiempo van a venir más personas a aprender. Entonces, una casa para aprender a cultuar al santo, no una casa de peregrinaje. No significa que en la data no esté disponible para el peregrinaje de los santamorteros o sanlamorteros que quieren venir a visitarte o te quieren venir a cagar a puteadas. Depende de las personas. Hay personas para todo en este mundo. ¿Sí? Eso también lo quiero aclarar. Digamos, hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Entonces, ¿cómo se prepara una data? Tiene que haber comida en tu mesa. ¿Qué podés hacer? Fideo con carne, pero comprar el mejor fideo, comprate un Grimaldi, ¿sí? Comprate una buena carne, ¿sí? Comprá asado. Y dale de comer primero a los chicos. Se le prende una vela al santo. ¿Qué se le ofrece al santo? La misma comida que vos estás comiendo. Porque puede ser la muerte que está ahí, tiene un egún adentro, tiene un muerto. Y ese muerto fue humano. Y la comida para ese muerto es energía también. Lo que vas a hacer lo vas a dejar hasta el amanecer, lo vas a guardar en una bolsita negra y lo vas a despachar en un cruce de caminos con 3 monedas, o $3, o $5, o 50 pesos, o whatever, ¿sí? Lo que tú quieras. Dejas un pago en el lugar y eso se lo van a comer los bichitos, es una cosa biodegradable, no es una cosa contaminante. Podés usar también, antes de cargar en el plato, podés ponerle un mantel de papel madera para cerrar eso con más papel madera que es biodegradable, ¿sí? Si lo querés hacer así, no hay ningún problema. Más o menos eso es lo que quería explicarles hoy. Vos tenés que celebrar y vas a celebrar porque me vas a mandar un video de la celebración del Día de San la Muerte en tu casa, aquellos que tengan altar de la doctrina o sean de la doctrina, que cada día son más, ¿sí? ¿Por qué son más los de la doctrina si el libro en sí, este libro es un libro más mágico, ¿sí? Es un libro mágico, no es un libro tanto de oraciones como dicen, y me encantaría que me dieran más oraciones, como si eso fuera la solución final, o código biodescodificación de San la Muerte. Sí, existen códigos de biodescodificación de San la Muerte. Que no te los digan no significa que no exista, vas a tener que esperar hasta diciembre, ¿qué va a hacer? ¿Sí? En fin, habla de Lucifer.
Bueno, tuve un sueño donde un ángel llamado Samael reclamaba en la tierra como su hijo. Desconozco toda relación al tema. Miren, síndrome, histeria colectiva sobre espíritus luciferinos. ¿Sí? Están haciendo un show psíquico del carajo. ¿Mm? Se están comiendo una secuencia horrible. Cuanto menos cualquiera que de golpe se volvió luciferino. Lucifer lo llamó a su encuentro y probablemente tuvo la epifanía. No la estoy negando, mucho cuidado. Una cosa es negar una epifanía que puede tener cualquier persona, eso es completamente viable, y otra cosa es que sea eso verdad. ¿Sí? Entonces estamos en un momento complejo donde van a emerger de abajo de las piedras cuantos elegidos del Señor se te ocurra de todas las corrientes posibles. ¿Mm? El que avisa no traiciona. ¿Qué soñó? Y no sé qué comiste la noche anterior, si estás comiendo hidratos de cagada. Eliminemos la pareidolia. Capaz que te clavaste un dulce de leche antes de acostarte y te cayó mal y te comiste esa secuencia, qué sé yo. ¿Entendés? Revisemos primero, ¿en qué te comiste? Y me comí un guiso de mondongo antes de tener la epifanía con Lucifer. No, no, digamos, hay una cuestión vibratoria, pelotudo. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión vibratoria, si no querés que te salga sangre de los ojos, de la nariz y de las orejas. Porque es tanta la luz de Lucifer que vas a sangrar por todos tus agujeros. ¿Mm? Así que cuando hablemos de Lucifer, seamos tan prudentes como mencionar el nombre secreto de Dios. Mucho cuidado. Es un término usado y bastardeado con mucha liviandad, como el término satánico, ¿sí? Que es la cosa más fácil, ¿no? Hoy por hoy todo es satánico, ¿sí? Antes porque no tenían libertad, el mundo era malo, ¿sí? Ahora que tienen libertad también es decadente, entonces siempre nadie está conforme. Así son ustedes los humanos. Hay muchos ataques de Lucifer que se respeta con todo. Yo no le falto respeto a nadie. Simplemente digo lo que pienso. Si te gusta bien y si no, hervite y tomate el caldo. No me importa nada. Yo con luciferinos no me relaciono. O con gente que recibió. No, no, no. Yo no soy de los de su clase. No. No, conmigo no va a funcionar. Sí, porque ustedes son esencialistas. Ustedes no hacen magia. Ustedes son agentes masturbatorios de razonamientos que no es hacer magia. Y no lo digo con alguien en particular, lo digo como un proceso general. Es una horda de pelotudos que tienen un poco de fama en un círculo así de pelotudos, todos de pito húmedo o con algún torcimiento mental, ¿sí? Chicos, de esas cosas no viene la gente que toma decisiones. La gente que toma decisiones, vos no sabés ni quién es. Ahí no está la elite, muchachos. Quiero sumarme a los Illuminati, a su excelsa organización de elite. No, querido, nosotros vivimos acá en Sudamérica. ¿Sí? La calle por la que yo camino es la misma calle que acaba de caminar cualquiera de ustedes. La diferencia es la tarea, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué pensás de los brujos de Calemaco, México? Nada, mi querido Walter, no tengo nada que opinar porque nada sé. Es más, me vengo a enterar contigo, así que de lo que no sé, no hablo, ¿sí? Si hay algo que soy, es muy prudente. De verdad no lo sé, así que me voy a poner a investigar, ¿sí? O si nos querés contar brevemente en el chat mientras respondemos a alguna otra pregunta. Parcero, ¿cuál sería la mejor manera de crear conexión a entidades por las cuales el corazoncito te de mierda? 1.000 pesos me dieron. Muchísimas gracias, ¿sí? A alguien que dio una luca. Muy bien, ¿sí? Me siento este muchachito cuando lo veía, ese que dice Naye, ¿cómo es? Me siento un streamer. Ahí está. Una vez compartiste un video sobre un mago cabalista yankee que revelaba un secreto mágico o atajo para el trabajo en el árbol. No lo encuentro ni me acuerdo cómo se llama el video. Bueno, decí que Uncle Bearheart, ¿sí? Está creo metido en algún sabá de hace 1 año y medio, 2, por ahí. ¿Sí? Voy a tocar el tema, tu forma de preguntar una cagada, pero voy a tocar el tema porque está bueno. ¿Sí? Quiero separar las aguas, digamos. Uncle Bearheart es una persona, un mago ceremonial, muy respetado, por cierto, que muchos intentan imitar. ¿Sí? Es una persona entrenada, digamos, físicamente también.
no solamente en la magia, sino en lo marcial, en artes marciales. Estimo tiene un pasado militar, marín o algo así, o un SEAL, Navy SEAL, no lo sé, sí, pero sé que está dentro del mundo militar. Ha forjado una reputación diciendo cosas que son esencialmente así. Lo maravilloso de los videos de Uncle Bearhart son que esos videos, ¿sí? Vos decís, ¿qué solucionan los videos de Uncle Bearhart? Y solucionan todo este problema de las sectas del ocultismo. Porque si vos querés hacer magia ceremonial del pilar del medio, pura y dura, que es una magia blanca o es una magia de centro derecha, funcionan al revés las cosas en el mundo de la magia. La izquierda en la magia no es la izquierda política. Y la derecha en la magia no es la derecha política. La derecha en la magia es el cristianismo, los rosacruces, ¿sí? Los místicos, los cabalistas místicos del yoga de Occidente, como dice Dion Fortune. La cábala es el yoga de Occidente. Los hindúes lo tienen resuelto hace miles de años. Le llaman yoga. ¿Se entiende? Y nosotros andamos ocultándonos los pasajes como si fueran figuritas difíciles. ¿Me entendés? Bueno, estamos en el siglo XXI. Entonces hay civilizaciones que ya lo tienen resuelto. Es decir, ¿cómo hace la India para transformarse nuevamente, como lo fue en su época gloriosa, una potencia mundial que va a regular economía, va a ser un game changer, y es un país que tiene 4 millones de templos? ¿Sí? Es la democracia más grande del mundo. Es la teocracia más grande del mundo. ¿Eh? O sea, es enorme. Y todos coexisten, casi sin quilombo, salvo, bueno, ya sabemos con quién tiene quilombo. No hablar de eso ahora, no tiene nada que ver. Tampoco es un problema religioso, es un problema político. Entonces, Uncle Bearhart lo que hace es resolver la pelotudez de la magia. Todo ese parafernalia, toda esa cáscara que necesita la magia para producir engaño. ¿Por qué hay que producir engaño, Pablo? Y no se pueden decir las cosas así sin más. No se pueden decir las cosas así sin más porque las cosas en la magia se ganan y son producto de la experiencia, no de la lectura. Por ejemplo, en la macumba, tu conocimiento va a depender de cuánto hiciste macumba, cuánto transpiraste, cuánto serviste a otra gente, que capaz que no tenía la formación que vos tenías, pero de magia sabía 800 veces más que vos sin haber terminado la primaria y te daba vuelta en el aire. Entonces, eso es justicia también. Y también significa que en los estratos más bajos sociales hay personas con poderes que no están viviendo como deberían vivir en función de los dones que tienen. Entonces salís a buscar a los pocos que sabes que están ahí y saben capaz o no saben capaz que tienen poderes. Eso no los hace especiales, eso los pone en una obligación de desarrollarse. Es una cosa diferente, ¿sí? Muy diferente. Seguimos. Hola, la mujer tiene más ego en general, digamos, naturalmente, que el hombre. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Los mejores tutoriales de lenguaje de programación son de hindúes. Tienen un pensamiento lógico estructural espectacular para informática. La India, próxima potencia mundial, sí, por supuesto. ¿Sí? Lo dijimos acá, después dicen, no, lo dijo Pablo Barrera, sí, bueno, pero lo dijimos. Sí, después no digan. Se quedaron sin preguntas, ya me puedo ir entonces. Ya me dieron 1.000 pesos, me voy a mi casa. Con 1.000 pesos me hago alto guiso. Olvídate. Muy bien. Esas preguntas de, ¿la mujer tiene más ego que el hombre? ¿Cómo sería? ¿Cómo es tu opinión? La opinión es una cosa barata, ¿sí? ¿Alguno me quiere preguntar algo de magia? Pues ya me voy a la verga. 24 minutos al pedo en mi vida. Jamás lo vuelvo a hacer. Todos los años digo lo mismo. ¿Jesús tuvo hijos? Olvídate. Olvídate, pero no pasó en este universo. En este universo no pasó eso. ¿Qué va a ser? Yo no lo hice, ¿eh? Yo no tengo la culpa. Muy bien, ¿qué opinás del campeonato del mundo de Argentina? ¿Y qué querés que te diga? Si yo no la jugué, jugó Messi, más 10 pibes que le hicieron caso. ¿Qué querés que te diga? ¿Lo merecíamos? Y sí, claro que lo merecíamos. Lo merecíamos del 94. El del 90 vaya y pase, porque Alemania era un equipo de la concha de su madre. Sí, también. Pero Codesal, ¿eh?
nos vendió. No me olvido de eso. Y después en el 94 nos cortaron las patas. Y desde ahí ya tenemos la sangre en el ojo. Yo creo que estamos más calientes por el 94 que por el 90, porque el 90, bueno, después de lo de Italia, ya está. Para mí era más que suficiente, siendo un chico, te lo digo. Tiene que ver algo la magia con todos los ovnis que se están viendo ahora. Disculpame, pero todos los días desde hace rato. Ustedes son unos pelotudos. A ver, ¿cuántos de ustedes miran canales del misterio? ¿Sí? Puse una cerveza a la Santísima Muerte y ahora empezó a derramarse y estará viendo el programa. Está cansada, pobre vieja, de escuchar tus pelotudeces y quiere escuchar algo coherente de mi boca. Sí, para México tengo un regalo especial que me salgo de la vaina, pero no voy a decir nada. ¿Sí? No voy a decir nada porque no voy a decir nada. Voy a dejar calientes a todos los mexicanos. Pinche pendejo. ¿Para qué quieres saber si estás bien, pinche pendejo, para ser santísima? Soy Pablo Barrera, desde Aguas Calientes. Digo Agua Caliente porque siempre, no sé, me saludan siempre Aguas Calientes y me queda, bueno, no porque tenga alguna preferencia por Aguas Calientes, pero bueno, algo internamente debe estar conectado a ese lugar. Un saludo para toda la gente de Aguas Calientes. ¿Sí? ¿Por qué los seres humanos tienen la chispa divina más desarrollada que las otras razas que convergen en este universo? A pesar de que somos la raza menos evolucionada. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que más que una cuestión de más desarrollo es más cantidad. Cuidado. Dios se expresa a través de su creación, por lo cual cuando Dios hizo al hombre no es que bajó Dios del cielo y lo hizo, usó una civilización que alcanzó el derecho de crear vida y ejecutó la obra de Dios a través de las manos de la genética de una civilización superior, antigua, ulterior y posterior. Muy buena pregunta. Ahora, Enki sabía, por supuesto, que había chispa, pero esa chispa no podía desarrollarse inmediatamente por múltiples razones, porque todo tiene un tracto evolutivo también. Entonces, la mejor forma de que el hombre se desarrolle espiritualmente es a través de la limitación que tiene. Y esta experiencia de carne que estamos viviendo es la decisión de vivir en esta limitación en función de elecciones previas antes de ser seres humanos. Hombre, mujer, lo que sea. De otras razas también que estarán mirando el canal. Entonces, volviendo al tema de los ovnis. ¿Sí? Ya habíamos hablado con Gutiérrez de las Cebas, que eso dio origen también a su libro y demás cosas. Y es la única religión del planeta preparada para, en el eventual caso de una invasión extraterrestre o de la llegada de una civilización superior con intenciones más constructivas, solo por decir. Es un plan bien manejado. Estados Unidos va a recuperar su gloria. ¿Sí? Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, no sé si esta partida la va a ganar el mundo multipolar. Yo creo todavía que los yanquis tienen un par de cartas para mantener las cosas como están y no sé si está tan mal eso. La humanidad necesita tiempo. Necesitamos ganar tiempo. Estamos cortos de tiempo. Eso sí es preocupante. Estamos cortos de tiempo por las decisiones que tomamos. ¿Sí? No estoy privilegiando la hegemonía yanqui. Estoy diciendo que pensemos en un futuro más integrado regionalmente, ¿sí? Los que hablamos el mismo idioma, por lo menos, que tengamos un fluir, dejemos de lado nuestras diferencias que existen y no van a cambiar de momento y tenemos que convivir con ellas y comerciemos entre nosotros. ¿Sí? Esto no es nada de izquierda ni nada, muy por el contrario, ¿sí? Es muy liberal. Pero veamos, no como un solo país, muchachos, porque si no, no van a comer de afuera. ¿Sí? Nada más eso les quiero decir. Bien. Si te mandara una camiseta de fútbol, te mandaría una de Chacarita o de Lanús o una de Independiente. Y de Lanús, mandame que mi papá era de Lanús. ¿Sí? Era socio del club Lanús. ¿Sí? Así que iba a la cancha de Lanús y vivía en Lanús. Así que, evidentemente, vivía ahí, aparte de peronista. La de Lanús, sí, por supuesto. Un saludo para la zona sur, porque hay dos zonas sur.
Zona Sur, la Ramal La Plata, Ramal Temperley. Este es Ramal Temperley. ¿Sí? Un saludo desde, claro, porque está Lanús Este y Lanús Oeste, pará. Yo no le digo Irigoyen, le digo Pavón, así que ya te marco la edad. Irigoyen no le digo, yo le digo Pavón. De Pavón para Caraza, Caraza, Lanús, pim, 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 pim. ¿Sí? Después tenemos Lanús Este, hasta Centenario. Después viene San José, viene la Catorini, los muchachos ya de Solano, ya nos fuimos para Quilmes, para el otro ramal, el ramal La Plata. ¿Sí? O ramal Quilmes, vamos a decirlo, porque los muchachos después de la 844 y la Mitra me cagan a puteadas. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo cultuar sin altar? Por cuestiones de espacio se puede adjuntar el culto con una gruta del gauchito. El gauchito siempre tiene que ir abajo de San La Muerte. Hace mucho que me vienen diciendo por qué no hablo del gauchito Gil. Algo les tengo que dar hoy, si no, no tiene sentido este video. Hoy les voy a hablar del gauchito Gil. Muchachos, ¿qué cultura el gauchito Gil? El gauchito Gil está por debajo de San La Muerte. Todo el santoral argentino y del planeta es el único santo pagano. Que la última falange jesuítica, sí, claro. Pero ocupa el espacio donde ni la iglesia pudo llegar por la retención de sus principios sostenidos a través del tiempo. Para no ser agresivos ni ser tendenciosos en el discurso, para no decir más de lo mismo como diría cualquier otro Lejan Paz, ¿sí? Que putearía a la iglesia y demás cosas, no es mi idea. El gauchito Gil es un San La Muerte disfrazado de gaucho. ¿Para qué? Para que no le tengan miedo a la calavera. Pero también significa que es un trabajador, es un marumbo que trabaja para hacer la muerte. Es un egunde, un gaucho, ¿sí? Es un pueblo de almas que tiene la vela roja por San La Muerte, que es la vela de San La Muerte, en esencia. Después, bueno, la modernidad trajo la blanca y la negra, que también es válida, por supuesto, que representa el mundo de las almas. También en otras religiones al revés. Algunos le prenden al santo con negro arriba y blanco abajo. Entonces la vela blanca y negra se sabe que es una vela espírita, es una vela de las almas. ¿Sí? Entonces el gauchito Gil es un San La Muerte disfrazado de gaucho, porque le tenés miedo a la calavera para que no te digan nada. Si tenés gauchito no te dicen nada, y si tenés el santito te miran de costado. Si haces eso por eso, el santo nunca te va a dar nada. Al que no le guste, entre tu casa y vea a tu santo, no le gusta a tu santo y que se vaya, que se vaya. Ese no es tu amigo, a ese no lo necesitas. El que no respeta a tu santo, vos no lo necesitas. ¿Sí? Y tu santo es tu santo. Lo tenés que defender como si de vos dependiera la continuidad del culto. ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿por qué les digo yo? Hagan el culto unipersonal. La religión se va a la mierda. Lo digo porque quiero que no ganen mis colegas, que los templos caigan. No. Lo que quiero es algún día levantarme y que la cantidad de cagadas sea menos que la cantidad de aciertos, porque las cagadas que se mandan a la macumba, todas salen en la tele. ¿Y los aciertos cuándo van a salir? No, 2 o 3 casas nomás que tienen guita, que tienen allí después las demás, después todo lobby. Bueno, entonces, yo estoy hablando de religión. Hay gente en la parte de santo que no va a trabajar ni en pedo con Jesús jamás. ¿Sí? Después cuando se comen una demanda de Orí, rápido a la quimbanda. Van a correr para levantarse. Rápido a buscar las manos de Ollá para que le haga la vasola y el bolsero. A ver a quién le puedo dejar la mierda. La Aroña. Por la duda lo digo. Ustedes sin ellos no van a ir a ninguna parte. Porque su carne, su sangre y su hueso le pertenecen al mayoral. Y esa chispa no necesariamente te pertenece a vos. Porque tu ego, tu personalidad, es una impresión dentro del cuerpo álmico para desenvolverte, que se nutre, tiene una configuración previa, pero se nutre de la experiencia permanente. 24/7 hasta el día de tu muerte. El material del que está hecho el cuerpo álmico no necesariamente es de tu propiedad. La magia permite unir estos mundos propios
¿Entendés? Entonces, el único lugar donde va a tender a haber menos fracaso es en tu interior, donde vos sentís. Y la sociedad va hacia una contracción de sus necesidades. Fíjate la cantidad de gente que dejó de ir a laburar para hacer un emprendimiento a todo riesgo. Y lo ves tranquilos, relajados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidieron vivir su vida. Me voy a pasar la vida trabajando. Viene una pandemia de un año, te cierran, te destruyen la vida y vos laburaste y estudiaste toda tu vida para después terminar encerrado. Está bien, estoy describiendo una crisis que tuvimos como planeta. Entonces, ¿de qué me hablas de los extraterrestres? Si se ven todos los días. ¿Sí? O vos te pensás que la cábala es una ciencia humana. Pibe, las religiones fueron creadas acorde a la evolución que tenemos. La sociedad está a punto de dar un salto de acá a 10, 20 mil años. Recién estamos comenzando. Yo iría, me voy a poner un poco ufology, no para hacer tráfico, pero a mucha gente me va a dar la razón. ¿Sí? Yo no hable de extraterrestres no significa que no sepa y no me informe. Porque si yo saco un canal de alienígenas, los hago mierda a todos. Pero yo no vine acá a hablar de extraterrestres. ¿Mm? Pero la doctrina unificada es Alien Ready, 100%. Mm. De hecho, describe algunas razas alienígenas, pero vas a tener que esperar hasta diciembre. ¿Qué va a hacer? Buenas noches, maestro. Saludos desde León, México. Un saludo para la ciudad de León en México. ¿Sí? Yo entidad sería como el ángel de la guarda que llaman los católicos. Saludos. No necesariamente. Puede ser que yo sea tu ángel de la guarda, pero hay otros ángeles de la guarda. ¿Sí? Y cada uno está relacionado con un elemento. Y a la vez esos elementos están relacionados a los planetas del sistema solar. Y ahí es donde entra, ¿sí? Los pasajes. ¿Sí? Esto es para los Macumba. Cuando vos trabajas la doctrina unificada, vos trabajas los pasajes de tu santo a esos niveles cabalísticos. Empezás a dar musculación y le alargás el techo a tu orí. Entonces, lógico de esperar que la doctrina unificada en la parte de Orishaba sepa de Babalorishá, que está entendiendo esto que yo le estoy diciendo. Porque ya desarrolló, hizo Cirumalé, ya tiene los 16 pibes, lo digo así medio en clave para que no sepan los pelotudos, tampoco se lo tienen que ganar, ya tenés los 16 muchachos, ¿me entendés? Ya llegaste, tenés ocupado, fechado, 2, 3 generaciones de hijos, sos Babalorillazo y Alorilla, para esa gente, 30, 40 años de religión. Tu vasija tiene que sobrevivir. Entonces hoy, lo que cuando vos empezaste en religión y ahora sos un babalorillá, sos una guía lorillá con años de vacía, vos sos la última esperanza de la religión hoy. Entonces capaz que viniste a hacer en esta encarnación religión para salvar a la religión de que de sus cagadas, el yuya no baja más, dicen. Ya bajan otras cosas. Y sí, es tiempo de los quiumbas también de desenvolver. ¿Sigue habiendo la discusión de dividir las cabezas? Sí, no. Bueno, ese es el problema que hay que resolver. El mayoral invita con estos conocimientos a resolverlos dentro de las casas espirituales. Entonces vos hoy sos una semilla de esperanza para cualquier nación que representes, porque cada vez hay menos, o no te das cuenta. En África se deja de cultuar a los orillas. Aumentó la prosperidad de algunos países africanos y el santo a la mierda. Entonces, ¿para quién vamos a partir las 3 flechas? Entonces, ¿para quién vamos a reparar si no es para nuestros ancestros? Yo sé que hay yalorillás y babalorillás que honestamente dicen no cultúes hacer la muerte, pues es trabajar con Egún, claro. Pero también ustedes saben que esto tiene un fundamento y da una musculación en mundos sutiles donde antes hablar de estas cosas era cosa prohibida o para pocos. Con lógica razón. Con lógica razón, claro está. Entonces, empieza a dar musculación a tu orí en niveles cabalísticos que te permita integrar tu evolución espiritual y la de tus ancestros. Es toda una maquinaria que se pone en movimiento de forma inexorable para tu orí. Eso es la cábala de los orillas en la doctrina unificada. Es la parte que quizás
te permita acceder a tu teoría a niveles ultraluminales. Si querés que me ponga en un banda blanca, como para, igual seguimos hablando de la cuarta hora, nosotros somos la quinta, muchachos. Ya está. Somos nosotros, muchachos. Ahora nos toca a nosotros. Ya está, ustedes ya falaron. Ahora vamos a hablar nosotros, muchachos. Es nuestro tiempo, nuestro momento. Sí, los que entienden lo que digo, ¿no? Hernán Badaloni Tournier, $1,99. Muchísimas gracias por tu... Soy un vagabundo. Vamos con 41 minutos. Voy cerrando. Últimas preguntas de la gente. Tobías Peralta, ¿se puede cultuar una Iyú entidad sin ser de religión o eso ya no sería una Iyú entidad? Tu pregunta es chota. Está mal lo que está diciendo. Muy por el contrario. Hay que ayudar a las casas de religión a que puedan desenvolverse todas las cosas. Yo digo que sin Iyú no van a ir a ninguna parte. No estoy diciendo que tienen que cultuar a Iyú. Yo no le estoy diciendo lo que tienen que hacer. Dije, con Iyú no van a ir a ninguna parte, porque esta es la era de Iyú. Estamos en el segundo semestre del año de Oyalá. Así que la gente está muy loquita de la cabeza. ¿Sí? Están todos muy alteraditos ustedes. Yo los observo a veces en sus mensajes cuando me mandan preguntas, con una forma, vos decís, pará, esta persona está muy loca. ¿Sí? Ustedes están muy mal de la cabeza. Entonces este es el año para ayudar a la gente a serenarse la cabeza, a tener más de la acostumbrada paciencia. Pero el segundo semestre entra en Anaburuque, en esta casa por lo menos. ¿Qué es la Yemanjá vieja? Si vos me decís, en el árbol cabalístico tradicional uránico, con Urano como Keter, no Plutón como Keter, ¿sí? ¿Dónde entraría Nanaburuque? Nanaburuque es Da'at, en esencia. Y también es Sofía y también es Lilith. Depende por el punto del túnel coronzónico que estés transportando en este momento. Muy telémico lo que dije, pero los telemitas me van a entender. O los crobilianos me van a entender. Depende del punto nodal donde ingresaste en el túnel semiclifótico coronzónico. Sí, Nanaburuque es la señora de la memoria. Sería el orillá de los registros akáshicos. Se los pongo así fácil para que... es la memoria de Binah. Son las 50 puertas de Binah. Eso es Nanaburuque. ¿Ves? Interpolás conocimientos que te dan preguntas que hacen que tu Ori evolucione a niveles cabalísticos en tu encarnación. No tenés idea del favor retrógrado hacia atrás, retroactivo, mejor dicho, no retrógrado, retroactivo que le haces a tus engungunes. No tenés idea. ¿Sí? De eso se trata la doctrina unificada. Por eso, para cultuar Egún, necesitas una guía. Y en tiempo donde no sabes quién es quién, necesitas una guía. Si te la puedes bajar gratis, está en la descripción del video, te lo puedes bajar gratis, no tenés que comprármelo. Así que haya dado esta casa, no les debe nada a ninguno, la Aroye. Última pregunta y me voy. 145 soretes viendo Pablo Barrera Magia acá en este Black Friday que salió por idea de mi esposa Mariela, que es la que banca, con la billulla y el pazuli, todo esto. ¿Sí? Muy bien. Buenas noches. ¿Se podría explicar la magia desde un punto de vista psicológico sin caer en la explicación lógica de cómo funciona el cerebro humano? Sí. Eso lo vamos a ver después del sábado 88 en profundidad. Y sin la fácil de los arquetipos de Yang. Vamos a jugar sin jardinera. ¿Cómo vamos a hablar de la magia en el tracto psicológico o en el análisis psicológico? Árbol de la vida, para los freudianos. Árbol de la vida, pulsión de vida. Árbol de la muerte, pulsión de muerte. ¿Sí? ¿Todo se concentra en la represión? Sí. ¿La represión de qué? Del acceso al árbol de la muerte. En nuestra naturaleza, impreso, condicionado, sí o no, existe una suerte de represión colectiva. Nos ponemos Pichón Rivière, psicología social. ¿Querés que lo tratemos desde el colectivo para ponernos un poco más de izquierda? Gracias por los 1.000 pesos, una luca pusieron de Argentina, una luca argentina, ¿no? ¿Sí? Capaz que con esa luca le compraba una peluca a la madre y no, la puso acá. Así que mamá, seguí pelada. Así nomás. ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor manera de cultuar a la Santísima Muerte y a San la Muerte? Y bueno, la mejor manera es primero aquellos ejemplos que tenés en México de gente que la cultúa.
Hay mucho. Vieron que yo prácticamente de la Santísima no hablo. Hablo muy poco. Cuando hable de la Santísima va a ser para el libro Santísima Muerte Doctrina Unificada que van a tener este año. Pero hay algo especial para México que no, eso ya lo sabían, pero hay algo especial para México que no puedo decir. ¿Sí? Así que se van a quedar bien calentitos los panchos. Tampoco les voy a dar todo así gratis. ¿Sí? Porque ustedes, gracias, gracias, no ponen una moneda ustedes, nunca. ¿Sí? Le pedí 2.000 pesos mexicanos y ya, pues que no tengo ni merga, güey. ¿Entendés? Claro, ya se asustan, ¿me entendés? Le pedí 2.000 pesos nomás mexicano, sacarle plata mexicano. ¿Vos le sacaste plata mexicana una vez? Jamás. Te sacan eso a vos. ¿Por qué no me mandas un giro y vos le mandás? Después nunca vuelve el dinero. No importa si es tu amiga, nada, mentira, los quiero mucho. ¿Sí? Son la segunda audiencia del canal. ¿Cómo cree usted que encontrarse con la hora 218 y el número 218 en todos lados todos los días puede ser una llamada de ese sendero o estoy teniendo el síndrome del elegido? Sigo con lo psicológico. El clifot es todo el subconsciente, el inconsciente, es todo lo animal, todo lo límbico del ser humano. ¿Sí? El consciente, la mente consciente, es el árbol de la vida. La mente siempre está en movimiento. Pero en el inconsciente radican las emociones más auténticas, salvajes pero verdaderas. La mente tiende a dividirse. Entonces, sin entrar en la parte del cerebro, diríamos que ambas partes se necesitan para entrar en equilibrio. Y eso es la dualidad. La mejor explicación de la dualidad de la vela de ser la muerte es la parte blanca es la parte consciente y la parte negra es la parte inconsciente. La magia, a colación de lo psicológico, tanto en el ecro de Pichón Riviero, o sea, en el ente colectivo, ¿sí? De hecho, Vará es, muchachos, digámosle a esta gente, pobre gente, Vará, el orillá Vará, que es el orillá mayor, el primer orillá, que nosotros le decimos Alubayá. Alubayá es como Jehová, por poner. ¿Sí? Es la manifestación demiúrgica del gran arquitecto para la raza negra, muchachos. ¿Cuál es la tarea de Yu? Darnos la experiencia de la vida y enfrentar la dualidad usando la voluntad para modificar la realidad a través de su yeito y de su milonga. Kimbanda no es más ni menos que la magia de los negros. La magia negra es de los negros. Si tenés sangre negra vas a tener mayor, porque tenés ancestros negros. Esos ancestros te van a reclamar servicio. Por eso hay gente blanca practicando africanismo, porque en otras vidas no fue blanca, fue negra. ¿Se entiende? Por eso me río del racismo. Digo, si este pelotudo supiera que ya le tiramos las cartas, ¿cuántas veces fue negro este? 7 veces antes de ser alemán, listo. Él no sabe que fue negro las últimas 4 veces, ¿me entendés? Claro. Y después está así con la mano. No, muchacho. Es ridículo. ¿Sí? Es ridículo. Es ridículo porque el juego no está armado así para que vos puedas. No, no, vos tenés que ganártelo. ¿Sí? Gracias. $4,99, que es toda gente culposa que no se suscribe y da dinero para lavar su culpa por la gran cantidad de conocimiento. Bueno, me voy a la mierda. Ya está. La Santísima Muerte me escogió. Tengo su altar, pero al pedirle la unión entre pertenecientes. Tengo su altar, pero al pedirle la unión entre panteones, llegó San la Muerte a mi vida y he comenzado a cultuarlo también. Puedes estar las imágenes juntas en el mismo altar. Yo te diría que los tuvieras en altares separados. Es una sugerencia. No porque vaya a pasar nada malo, sino porque tenés que respetar que son dos energías diferentes. Aparte, la existencia previa domina la casa. Lo que llega primero es lo que domina. Este es un consejo muy sano. Muy bien. Saludos desde Guanajuato, México. Buenas noches. Ya me voy, ¿sí, Juan? Ya me voy. Así que bueno, buenas noches a todos. Nos vemos en el sábado número 88 ya con transmisión de seguramente, calculen que el 13 a las 12 del mediodía sí van a tener un primer video de la noche anterior y después ya en el sábado 88 toda la cobertura, ¿sí? De la data de San la Muerte, que empezamos el día 13 a las 0 horas, 0 minutos,
con 13 campanadas, que nos va a agarrar con un cuarto menguante muy fuerte, ¿sí? Así que prepárense para cambios. Y aquellos que están cultuando al santo, ya saben, tienen que haber comida en la mesa. Nosotros vamos a estar entregando, ¿sí? Platos de comida, hacemos lo mismo. Cocinamos la noche anterior, con la colaboración de algunos vecinos de buena fe que siempre ayudan, ¿sí? Y le damos a la gente que quiere venir a buscar esa comida, esa vianda, se la lleva al mediodía y le resuelve un quilombo capaz a alguien. Es una cosa simbólica, sin que representa que en la casa del salamortero no puede faltar para comer. Así que no importa la crisis que estén los argentinos. Si sos salamortero, tenés que prosperar. Mal o bien esté el país. No señales malas circunstancias y enfocate en lo que tenés que hacer porque se te va la vida. ¿Mm? Y esta experiencia la vivís una sola vez, porque la próxima va a ser distinta. Así que no hay ninguna encarnación que sea igual. Así que tampoco te confíes de ello. Aprender de tus vidas pasadas o de tus vidas futuras, sobre todo, te va a permitir analizar en qué parte del eslabón de la cadena de tu desarrollo espiritual está tu conciencia. Eso es lo más importante. ¿En qué frecuencia estás de tu propio devenir evolutivo? ¿Estás en el pasado de tu espiritualidad? Les aviso que esto es el pasado espiritual del universo. Si el universo no es tan viejo, sí, pero es el pasado espiritual esto. Esto es el pasado visto de civilizaciones superiores, que son descendientes de nosotros. Es decir, muchas civilizaciones que están viniendo a visitarnos son nuestros hijos del futuro. Son razas que devinieron de nuestra capacidad, como los Anunnaki, de desarrollar nueva vida. Es decir, la posibilidad de ser dioses. Ese es el primer salto que hay que dar. Y eso se hace mirando hacia las estrellas. Por eso yo apoyo tanto la nueva carrera espacial privada. Porque eso es lo que nos va a permitir desarrollarnos mágicamente también, para dominar a los espíritus de los demás planetas. ¿Por qué? Porque somos dominadores. No vamos a dejar de cagar a tiro entre nosotros, pero vamos a salir a cagar a tiro a los de afuera. Ahí vamos a ver cuánto duramos. Por eso Jack Ma no está tan equivocado cuando dice salimos afuera sin conocernos nosotros del todo como somos. O sea, no sabemos los soretes que podemos llegar a ser. Tenemos que reflexionar en estas cosas. Pues si salimos hacia las estrellas, salgamos con algunos problemas resueltos, como este de la magia, ¿sí? Que siempre termina siendo algo marginal cuando saben ustedes, brujos, babalorillas, brujas, wicanos, satanistas, los luciferianistas honestos, telemitas, rosacruces, masones, illuminati, rojistas, martinistas y la puta madre que los parió. Ustedes saben que hoy estamos acá en una tómbola, en un video, pero hace siglos la opinión de los magos era para los reyes y hoy salimos en un celular. Algo nuestros ancestros hicieron mal para que terminemos así. Entonces empecemos de vuelta, de abajo. Esto es un reinicio espiritual. La doctrina unificada es el fin de una etapa y el comienzo de otra en este universo donde yo existo, que es lo único de pago que ustedes deben hacer para recibir este conocimiento, que es satisfacer mi ego y aplacar mi ira, igual que ya ve, con algunas mejoras, con temas de homosexualidad, podés decir caca, podés decir malas palabras, y podés hacer varios pecados, salvo 2 o 3 pecados, después los demás ya no valen verga. Estamos en el siglo XXI, así que Yahvé se actualiza. Soy tu nuevo Yahvé, te guste o no. Y si no estoy yo, no vas a ninguna parte, papá. Manejalo. Todos son, yo soy Satán en tierra, yo soy, no, muchachos, yo soy simplemente su nuevo Llave. Manéjenlo. Esto es lo que hay, esto es el stock que había, así que si le mandaron esto, estamos muy mal. Les mando un saludo grande, buenas noches para todos, buena suerte. Me voy con mi esposa, con mi familia y me olvido de ustedes hasta la próxima semana. Adiós, no cuenten conmigo para nada. Chau, chau. Chau, chau.